Bueno, conmigo el alcalde de la ciudad capital, José Isabel Blandón Figueroa. Alcalde, bienvenido a Next Noticias. Bueno, un proyecto realmente que vamos a empezar con este proyecto que se puede decir que es una especie de cambio de chip para los habitantes de una ciudad en el cual estamos secuestrados por los carros y por ende por la cultura del carro, de estacionamientos, de tranque, de etcétera. Buscar eso con este proyecto de ponerle acera a una ciudad donde la gente no caminaba porque no había por dónde. Bienvenido a Next Noticias. ¿Cómo no, Fernando? Buenos días. Mira, primero yo creo que tenemos que cambiar el chip, el paradigma que existía de que aquí en Panamá no se camina, porque en realidad lo que reflejan los estudios es que hay un alto porcentaje de la población que se moviliza por vía de transporte público y claro, esa población camina. Exacto. Así sea de la casa a la parada y de la parada a su lugar de destino. Por ejemplo, el metro, la línea 1, las cifras que tiene es de 265,000 pasajeros en promedio al día. Cuando la estimación que se tenía al principio era que iba a mover máximo 150,000 pasajeros al día, ¿no? Una razón es quizás que el pasaje está más barato de lo que inicialmente claro, se había considerado que se debía poner pasaje, pero lo cierto es que 250,000 de personas se mueven diariamente en una sola línea. La misma estimación de Metro Panamá es que cuando comienza a funcionar la línea 2, eso se va a duplicar. Y vamos a estar hablando de medio millón de pasajeros al día. Esas personas necesitan de un espacio cómodo, seguro, para poder caminar, tanto para llegar a la estación como para llegar a su destino cuando llegan a la estación final del metro. Pero también las personas que andan en carro particular en algún momento estacionan y tienen que caminar. Entonces, nosotros consideramos que las aceras son una necesidad de la ciudad que lamentablemente la prioridad de las inversiones la había obviado. Claro. Totalmente. Siempre era, vamos a ensanchar los carriles, vamos a construir más espacio para los carros, pero al final las estadísticas lo que te dicen es que máximo 35% de las personas que se movilizan diariamente en el área metropolitana lo hacen en carro particular. 65 están caminando. De 65 andan en transporte público, taxi, o sea, y son peatones en una parte de su recorrido. Sí, pero es decir, fuera del Francisco Arias Paredes, es decir, ¿qué hace uno con los carros? Que ese es el gran dilema que hay, una ciudad donde los estacionamientos cada vez son más limitados. Mira, es duro decirlo, quizá no es popular, pero lo que estaba pasando en una gran parte de la ciudad es cada vez hacer más difícil que la persona se movilice en carro particular. Obviamente, eso va de la mano con mejorar el transporte público y las aceras. Pero primero, una de las cosas que tiene que tener claro es que no puede haber tal cosa como estacionamiento gratuito. O sea, y que el que tiene carro tiene que pensar en que para estacionar su carro va a tener que pagar por estacionarlo. Claro. Entonces, el municipio está hoy en día haciendo 3 proyectos de estacionamiento. El Francisco Arias Paredes, que ya se inauguró los estacionamientos. El mercado de artesanías de la 5 de mayo, donde va a comenzar la construcción. Y el edificio de Edén, donde ya comenzó la demolición del Edén para construir el nuevo. Que eso era un estacionamiento. Al final sí, correcto. Eso inicialmente había sido estacionamiento. Entonces, esos son los 3 proyectos de estacionamiento que tiene la alcaldía. Debe incentivarse la inversión privada. Hay un proyecto de ley en asamblea del diputado Picota en esa dirección. Ojalá que se apruebe, ¿no? Y que establezca incentivos adecuados para que la inversión privada sea la que construya las soluciones de estacionamiento. Por ejemplo, en el área de la Vía España, que la gente dice que no hay estacionamiento, hay una oferta de más de 1,000 estacionamientos en establecimientos privados. Pero reitero, la gente quiere que el municipio invierta dinero, que no son 2 reales, en comprar terreno, construir estacionamientos y que sean gratuitos para el que tiene carro. Lo que tenemos que entender, los que tenemos carro, es que nosotros no somos la mayoría, ¿no? Y al no ser la mayoría, hay que priorizar el espacio para el peatón, que sí es la mayoría. Por eso quiero reiterar, no tenemos un prejuicio de que aquí no se camina. Sí se camina. La mayoría camina, de hecho. Sí, bueno, 66 de cada
que cada 10... De cada 100. Cada 100, 65 de cada 100, 6 de cada 10 es bastante personas. Sí. Lo que sí es cierto es, ahora que se están dando todo este poco, bueno, se han dado estas noticias de inundaciones, pues ha saltado la liebre realmente de que, es decir, pareciera que esta ciudad está en manos de promotores más que de ciudadanos. Y uno ve, por ejemplo, cuando hay una construcción, pareciera que el constructor solamente piensa en su construcción y el resto de los que estamos alrededor, pues a padecer ruido, a padecer pues toda la incomodidad que es para las personas que rodean una construcción, aguantar con eso. Yo te diría que el desorden se tomó la ciudad hace muchísimos años. Bueno, es que es una ciudad muy desordenada. Y entonces no es solamente el gran promotor, es el pequeño propietario también. Porque cuando nosotros hemos estado haciendo inspecciones en áreas que se han inundado, en áreas donde ha habido deslizamiento, no nos encontramos con infracciones de la norma solamente del gran desarrollista, sino también la gente que se tomó la servidumbre, que construyó hasta la orilla del río, ¿no? La gente que en su propia casa, porque no quería que el agua pasara por su casa, tapó el drenaje de los vecinos y entonces el agua se regresa de ahí para atrás. Toda, o el que hizo unos drenajes para tirarle el agua al de al lado y no afectarse él. O sea, hay un sinnúmero de temas que acumulados generan el problema de inundación, por ejemplo, que hay en Juan Díaz. Juan Díaz es un área, primero, que desde un principio era un área de riesgo inundable. Se construyó sobre Juan Díaz, ¿no? A sabiendas. Pero Juan Díaz fue, tal vez estamos hablando de una de las poblaciones más viejas de la ciudad. Es decir, una de las gran obras del presidente Porras fue hacer un puente hace 90 años, lo que indica que había una población que no se inundaba. Sí. No necesariamente. Cuando hablas con la gente de Concepción la Vieja, por ejemplo, parte de la historia de ellos, cuando se funda, cómo se funda el lugar y todo lo demás, ya venían con historias de inundaciones dentro de esa área. Incluso hay gente que te dice, yo vivía allá y me tuve que cambiar de ahí porque me inundaba y me cambié para acá y ahora me inundo también. Entonces, o sea, sí hay una historia de inundaciones previas ahí en el área. Hay alguna gente que incluso en su escritura pública dice que adquieren la tierra a sabiendas de que era un área de riesgo. Lo que sí dicen los estudios también que ese riesgo obviamente ha ido aumentando con el paso de los años por el tema de construcciones, que no son solamente las construcciones de los proyectos privados. Estos aportan problemas. El hecho de que se haya estado construyendo en el área de los manglares afecta, claro. Por supuesto que sí. El hecho de que muchos construyeran rellenando o desviando el curso del río para que el agua no les afectara a ellos, pero tirándolo más adelante, o en las fincas contiguas. El hecho, por ejemplo, te lo comentaba antes de iniciar la entrevista, el estudio que hizo la alcaldía señala, por ejemplo, que el puente sobre el río Juan Díaz del corredor sur es una de las causas que genera mayor riesgo de inundación. Hablábamos, por ejemplo, y ha sido una queja recurrente, los vecinos diciendo, no, desde que empezaron a hacer el Metropark, aquí nosotros tenemos problemas de inundación. En el estudio que hicimos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y que realizaron los técnicos del municipio con los del Instituto Hidráulico de Cantabria, que es uno de los institutos universitarios de más prestigio en estos temas a nivel mundial, sí sale que el sistema aplicado por Metropark no es el correcto, que es el aprobado por el MOB, sí, pero que lo que plantea el estudio y plantea también los holandeses en un estudio previo, también hecho a instancia del municipio, es que lo que se aplica aquí en Panamá por parte del MOB no es lo más adecuado, ¿no? Y sí hay una serie de recomendaciones de lo que debería pasar dentro del proyecto Metropark, que no se aplica solamente al proyecto Metropark, se aplica para los otros proyectos. Lo que está pasando aquí, lo digo yo como abogado que soy, que no soy experto en el tema, ¿no? La gente lo que hace es que habilita su área para que el agua no le afecte a su proyecto y la va corriendo, ¿no? Si un río pasaba dentro de su propiedad, lo desvían para que no pase dentro de su propiedad, sino que corra. Es un poco el egoísmo ese que hay. Lo entúan o hacen cualquier cosa para resolver problemas de su propiedad, pero no están viendo el entorno de manera integral. Lo que plantea tanto el informe de los holandeses como el estudio hecho por Cantabria es que cada proyecto tiene que ver también cuánta agua consumía ese terreno y cómo maneja esa agua dentro de su terreno para no afectar
a los demás. Y hay distintas modalidades. Una es la llamada laguna de inundación, que lo que propone la alcaldía hacer es crear dentro de espacios públicos lagunas de inundación, pero también algunos proyectos, como el caso de Metropar, debe crear lagunas de inundación. Para que la gente lo pueda entender, ya existen lagunas de inundación, ¿dónde? En Ciudad del Saber, en Clayton. Hay un área donde hay una laguna. Usted verá que cuando hay estas precipitaciones grandes, esa laguna crece. Ese es un área de inundación. Fue concebida de esa manera, para que no se inundara el resto de las propiedades. Tú orientas el agua hacia allá para que se inunde eso, no se inunden las casas. Es decir, lo que Santa María sí lo tiene. Sí. Porque también decían que culpa de estas inundaciones la tiene Santa María, que está construida más alta que el resto de las cosas. Es que, reitero, en general, en la medida en que todos estos proyectos hicieron rellenos, algunos en áreas que eran inundables, bueno, esa agua va para algún otro lado. Sí. Entonces, en la medida en que lo que hicieron fue cómo me resuelvo yo, cómo el agua no va para mi desarrollo, eso al final termina afectando a alguien más. Entonces, esa es parte de lo que, pero es parte de lo que se propone que hay que cambiar, que cada proyecto tiene que ver cómo asume parte o todo el agua que consumía antes de ese terreno, y también que el Estado tiene que hacer inversiones en crear lagunas de inundación dentro de terrenos que son públicos, como por ejemplo el área del Pailón en Juan Díaz, que eso es un estudio que había del MOP desde los 90, pero no se ha aplicado, y también pone un poco de orden, porque reitero, hay gente que están los grandes, pero también están los chiquitos que han desviado el cauce del río en algunas áreas, que han construido hasta la servidumbre, y después entonces se quejan de que el agua les entra, pero la servidumbre es para algo. Precisamente tú prevés que un río puede crecer en un momento dado, y tú dejas un espacio de servidumbre para que el río crezca en esa área, no inunde una casa. Pero si tú construyes hasta la orilla del río y después se te inunda lo que construiste a la orilla del río, ¿cómo te vas a quejar? Porque hay una citación que ayer me pareció, yo creo que es inédita. 3 ministros, 3 directores y un alcalde citados por la Asamblea. ¿El alcalde tiene que ir a rendir informes a la Asamblea o es a cada uno a sus consejos municipales? Pero lo primero es que constitucional y legalmente hablando, la Asamblea no puede citar a un alcalde. ¿No? Nos puede invitar, y yo con mucho gusto, la alcaldía irá cada vez que nos inviten, porque creemos que es una oportunidad para dar a conocer nuestra posición sobre el tema que quieran que hablemos. En este caso, el tema de las inundaciones de Juan Díaz, por supuesto, es un tema que a nosotros nos preocupa. Lo tocamos el martes pasado en el Consejo Municipal. Que fue muy agria la discusión, ¿no? Fue una discusión agria, sí, por supuesto, pero porque es un tema que genera tensiones. Había mucha gente molesta en ese momento en Juan Díaz, y lo siguen estando en muchos lugares. Pues inundarse y que sea algo ya regular de todos los años genera, sin lugar a dudas, molestias para los afectados, pero también creemos que es importante entender que esto no es un tema sencillo, esto es un tema complejo que tiene muchas causas. No es una sola construcción, porque no es... O sea, los registros que nosotros tenemos de inundaciones en Juan Díaz vienen desde el 80 para acá. Y desde el 80 para acá, inundaciones en Juan Díaz ha habido por lo menos una anualmente. Sí, sí. En los últimos años ha sido una anualmente. Sí. Entre más gente haya, más gente va a estar afectada. Sí. Lo cierto es que, es decir, ¿qué va a salir de una comisión pues interinstitucional donde está la alcaldía también? Es decir, ustedes van a dar recomendaciones, más papel. Yo esperaría que ojalá salga el consenso de llevar adelante las recomendaciones que, reitero, están en estudio desde los 90, ¿no? El avalúo que hizo la alcaldía con Cantabria actualmente es que un proyecto para reducir el riesgo de inundación del área estaría por alrededor de $50 millones, que incluiría varias medidas. Una es trabajar en los drenajes pluviales también, porque hay gente que se inunda en Juan Díaz, no por el agua que viene del río, sino porque no tienen drenajes pluviales, y es el agua que viene de la calle y entra en las casas. Entonces, esa situación también tiene que ser atendida. Ojalá surgiera del consenso en la Asamblea que del gobierno central se aporte recursos, porque realmente el tema de drenajes pluviales o de hacer la laguna de inundación en realidad le correspondería al MOP, ¿no? Lo estamos considerando hacer desde el municipio, porque si no lo hace el MOP, yo no me puedo cruzar de brazos diciendo, bueno, que si no lo hace el MOP, que se inunde. Nosotros vamos a buscar, hicimos un estudio para buscar una solución y nos vamos a hacer responsables de materializar esa solución. ¿Solamente hay esa situación en Juan Díaz y Concepción?
¿O hay otras áreas de la Hay ciudad? otras áreas, pero digamos que el área crítica donde que más se inunda es Juan Díaz, del cauce medio y cauce bajo del río Juan Díaz. Ha habido inundaciones en otras áreas, por ejemplo en esta semana pasada que hubo las inundaciones, el otro área más afectada fue Pedregal, pero Pedregal, por ejemplo, no fue un tema de río, fue un tema precisamente de malas construcciones y no de proyectos grandes, Sino de la gente. sino de la gente, ¿no? De la gente, un comercio que es un drenaje grande, lo achicó en un lugar porque él no quería que el agua grande... Pero es que también está, alcalde, el caso de el montón de basura. Y hay un problema ya no solamente de cultura, sino también de recolección. Sí, y Sí. son responsabilidades que empiezan a diluirse y a la larga, pues es lo que la gente ve. Que pareciera que las responsabilidades se diluyen y nadie queda como responsable único y no pasa nada. Sí, el tema de basura, sin lugar a dudas, es parte del problema. Yo no me atrevería a decir que es la causa principal, pero aporta. También mucho. es un factor de riesgo, vamos a ponerlo así. Hay un tema de recolección y hay un tema también de responsabilidad ciudadana, porque en un área de Pedregal al que fuimos nosotros, pues la gente estaba construida, de nuevo, asentamientos informales a la orilla de un río y lleno de basura. Por todos lados. Entonces eso es una fórmula para el desastre. O sea, que te vas a inundar así. Casos que han sido pues amargos en redes sociales y que tienen que ver con la alcaldía, como el del caso de la calle Los Bambús y el de la Eleodoro Patiño. A ver, porque ellos insisten en que la culpa está del lado de la alcaldía dice pues que también dentro de la... Es más, incluso usted puso un Twitter que voy a tener que decir la verdad de lo que ha pasado en la calle Los Bambús. Sí, es que la calle de la Bambú es expresión de muchos de los problemas que hay a nivel de la ciudad, ¿no? Y ahí yo no creo que sea posible decir que hay buenos y malos, porque de parte y parte se ha violado la norma. Hay muchas zonas grises. Sí, lo primero es señalar que las propiedades de quienes se quejan del proyecto eran parte de una misma finca. O sea, la finca donde se está construyendo el edificio y la finca donde están las casas era una misma finca. La dueña de ese terreno segrega la parte de adelante para la construcción de las casas, vende para la construcción de las casas, pero deja una calle de acceso al terreno de atrás, porque obviamente el terreno de atrás no se iba a quedar sin acceso. Ese acceso que queda marcado en el plano es de 6 metros. Entonces, ¿qué pasa? En la realidad no hay 6 metros, hay menos. Entonces, por eso los vecinos de las casas dicen, ¿cómo van a construir un edificio atrás si la calle de acceso que no es del ancho debido? El ancho debido debiera ser mínimo 6 metros, pero es que en el plano dice que es 6 metros. Entonces, lo que dice el propietario del terreno atrás donde se está construyendo el edificio es a mí, tú no me puedes decir a mí, argumentando en mi contra, que la calle es muy angosta, cuando el plano donde te vendieron a ti decía que la calle que tenías que dejar para atrás era de 6 metros. Si la calle de atrás de acceso no es de 6 metros, porque alguien se agarró la diferencia. Y lo lógico es que es la casa que está pegada allá que se agarró la diferencia. Eso es lo que alega el de atrás. Es por eso que el municipio ha tenido que ir medir, porque el argumento principal de los vecinos allá es que la calle es muy angosta. Y el argumento del de atrás es que la calle que legalmente debiera estar no es esa que está, sino una más ancha. Entonces, la otra discusión es la zonificación, pero es que lo que no dicen los vecinos es que ellos también tienen la misma zonificación. O sea, como eso era la misma finca, todo tenía RM, creo, 2 o 3, ¿no? En otras palabras, todo permite construir edificios, hasta donde ellos tienen sus casas. Ellos podrían mañana vender y ahí construirse edificios. Entonces, alegan también de que se les está afectando la parte de la propiedad, pero cuando mandan los videos, lo que tú ves es una propiedad que construyó hasta el muro de propiedad. O sea, una casa que se construyó hasta el muro de propiedad. En principio eso tú no lo puedes hacer sin un permiso. Entonces, que nosotros decimos, bueno, pero ¿dónde está el permiso de que tú podías construir hasta ahí? Porque tú te estás quejando de una afectación, pero resulta que me estás enseñando un video donde lo que yo veo es que tú violaste la norma. Bueno, que el tipo tiene la grúa en la cabeza. Pero la propiedad está construida hasta el muro. O sea, la casa de los que se quejan está construida hasta el muro. Yo creo que es importante que, porque volvemos al tema, ahora cuando hubo la discusión del impuesto inmueble,
Sí. Alguna gente estaba diciendo, pero ¿cómo hace que yo tengo que sacar permiso para hacerle mejor en mi casa? Es que eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que la gente lo hace, no saca permiso y después se dan los problemas como como las inundaciones, como demás. ¿Por qué? Porque no construyen sin permiso, tapan los desagües, se quedan con la servidumbre, crean una serie de problemas que después ocasionan toda esta situación. Entonces, lo que reitero, ahí lo que nosotros hemos visto es que lo que se aprobó en plano cuando se segregó las tierras Sí. y lo que se construyó, así ha sido hace 20, 30, 40 años, lo que se construyó no es lo que estaba en plano. Sí, pero un edificio de 10 pisos con una calle de 6 metros, ¿cuántos carros va a haber en ese edificio? Bueno, cada 6 metros, cada carril tiene que tener mínimo 3 metros. 3 metros. O sea que 6 metros permite un Era carro doble saliendo y un carro circulación. entrando, sin estacionarse obviamente a los lados. Reitero, esa es la zonificación que había allí desde los 90. ¿No? Eso no es que fue que le cambiaron la zonificación. Desde que se fue al aeropuerto de Paitilla, que todo, todo cambió. Desde los 90 eso tiene esa zonificación, incluyendo la propiedad de ellos. Si tú le vas a decir ahora a ellos que le bajáramos la zonificación porque está mal que se haya un edificio ahí, la protesta sería peor que la que tienen ahora mismo, porque no van a querer que le bajen la zonificación porque les baja el valor de la propiedad. Entonces, como si tú no estás de acuerdo que te bajen la zonificación a ti, entonces tú no quieres que el de lado la pueda utilizar tampoco. Por ejemplo, el caso de la de Eliodoro Patiño y todo lo que está pasando en Paitilla, porque realmente pareciera que ese edificio está metido ahí con un calzador. Es decir, esa construcción está que a la larga es que ahí no cabe literalmente ni el clásico alfiler. Sí, lo que nosotros hemos dicho desde un principio, y por eso estamos ahora mismo en lo que es el plan de ordenamiento territorial de San Francisco. ¿Cuál es la causa del problema? El origen. El origen son los usos de suelo. O sea, lo cierto es que en esa área, esa finca, tienen un uso de suelo aprobado para poder construir un edificio. Claro. Entonces, si tú consideras como autoridad que ahí no se debiera construir un edificio, entonces lo que tienes que hacer es cambiar el uso de suelo. O sea, ¿por qué le autorizas a alguien, en teoría, a construir un edificio si Dios dice que ahí no cabe un edificio? Entonces, lo que debiera es haber un cambio para decir, hasta aquí puedes construir. Entonces, como la gente dice, bueno, yo compré un terreno con un derecho de poder construir un edificio de 40 pisos, es lo que pretendo hacer. Entonces, luego vienen las distintas entidades y van aprobando su parte respectiva, el MOB lo que le corresponde, el IDAN, ambiente, todo. Hasta la MP aprobó algo ahí. Entonces luego llega al final el director de obras y construcciones el que firma el permiso de construcción, pero para que él firme el permiso, los planos tenían que haber sido aprobados por lo menos 11, 12 instituciones previamente. Pero ¿por qué decía el representante Sucre que la patada de salía de la alcaldía e iba por los diferentes? Porque ellos la semana pasada hubo una discusión de que quién era el primero, si el representante o el ingeniero municipal. No, es que el director de obras de construcción o el ingeniero municipal es el último que firma. O sea, lo que pasó, por ejemplo, la discusión con el representante la semana pasada fue por el caso de una constructora, de un proyecto que se llama Quetel, que está cerca del Nance, no por la Gallinaza. Ahí lo que se ha hecho hasta ahora es movimiento de tierra. Okay. Los movimientos de tierra para poder realizarse requieren de un permiso de obras y construcciones. Pero para que el director de obras y construcciones dé el permiso, primero tiene que haber un visto bueno el representante. Entonces el representante organiza una protesta a la gente contra el permiso que da el director de obras y construcciones. Y lo que nosotros decimos, pero si usted dio el visto bueno, si usted no hubiera dado el visto bueno en primera instancia, jamás el director de obras y construcciones podía haber firmado el permiso de movimiento de tierra, porque un requisito indispensable es el visto bueno del representante. El representante decía que yo estoy obligado a darlo. En ningún lugar sale que él está obligado a darlo. No. Entonces, esa fue un poco la discusión, ¿no? Hay un poco de demagogia en ese tema. Realmente es una ciudad muy desordenada y entre más lejos te vas del centro, más desorden hay. Es decir, va a haber algún plan de orden a largo plazo de la ciudad capital. En eso estamos iniciando el proceso del plan de ordenamiento de la ciudad en general. El gran desafío no va a ser el plan. Sí, es que la gente es luego hacerlo cumplir. Porque realmente es una ciudad extensísima. Es decir,
estamos hablando de una ciudad que empieza en el Casco Viejo y termina en el puente del río Chilibre, el río Chagre, y que hacia el este, hacia el oeste, hacia el este también ya está llegando a Chepo. Sí. Digo, para que tengamos una idea, si tomamos como referencia el área metropolitana, o sea, desde Chorrera, Arraiján, hasta Pacora e incluyendo San Miguelito, Panamá tiene la extensión de Bogotá. Wow. En Bogotá viven 8 millones de 8 personas. millones de personas. Acá tenemos 1.700.000, no, 1.7 millones. Entonces, sí es una ciudad que, contrario a lo que mucha gente piensa, su problema no son los grandes edificios. No. Digo, hay un problema para quienes viven ahí, pero ese en realidad no es el problema de la mayoría. Y volvemos a la distorsión que hay entre lo que es minoría y mayoría. La mayoría de la gente en Panamá vive en casas. La mayoría de la gente en Panamá, su problema no es un edificio que tiene al lado, sino es precisamente problemas más asociados a estas largas barriadas, ¿no? En donde hay toda una serie de problemáticas, sobre todo cuando son barriadas informales, claro, que también, contrario a lo que nosotros tenemos como imagen de Panamá, hay más hectáreas en el área metropolitana con asentamientos informales que hectáreas con vivienda formal. Wow. ¿No? Entonces, por ejemplo, la imagen que tenemos aquí en el fondo, es un espejismo. Ese es el 2% de lo construido en la ciudad de Panamá. La verdadera imagen es estas viviendas así tipo Don Bosco, Pacora, de casitas en el horizonte, donde hay casitas formales e informales una al lado de la otra. Vaya. Bueno, alcalde, yo creo que queda mucho por seguir conversando, así que le esperemos pronto